Muy buenas noches, gracias por acompañarnos a nosotros en esta entrevista especial con Luis Pellecer. Buenas noches, Luis. Y es una entrevista especial porque estamos en Casa Presidencial con el señor presidente de la República, Alejandro Maldonado Aguirre, con quien vamos a platicar sobre algunos temas de interés para toda la sociedad guatemalteca. El señor presidente ha tenido una larga trayectoria dentro de la política del país, fue designado, como recordarán ustedes, como diputado del país. Así también ocupó el cargo de ministro de Educación, estuvo en cargos como presidente de la Corte de Constitucionalidad e incluso fue embajador ante Naciones Unidas de nuestro país. Así que vamos a tener esta entrevista especial, Luis. Y para nosotros en Noticiete es un gusto compartir este espacio con Telediario y por supuesto podernos proyectar a ustedes, amigos televidentes, con una entrevista que hoy pretende ahondar en las acciones de gobierno en este tiempo de transición. Y antes que nada, pues darle las gracias al señor presidente por aceptar la misma. Así que muy buenas noches y bienvenidos. Gracias a ustedes, bienvenidos a esta casa, que digo, es la casa del pueblo, aunque solo la ocupe uno de los emblemas del pueblo, que es el presidente, pero aquí se realizan muchas reuniones, aquí se trabaja bastante y para nosotros es muy grato contar con ustedes. Señor presidente, es interesante cómo en estos momentos de crisis de este país, en los últimos meses que hemos vivido, una crisis no solo política, económica, donde usted un 14 de mayo llega a asumir primero la vicepresidencia del país y por estas situaciones conflictivas que estamos viviendo, llega a ocupar la presidencia del país. En este momento, ¿cuáles son los puntos más importantes para empezar a trabajar? ¿Qué es lo que ha estado usted haciendo? Y realmente, ¿cómo también ha enfrentado esta crisis? Bueno, yo me atreví a definir este gobierno como de salvación nacional porque asumimos en un momento crítico, grave, de un descontrol absoluto del poder. La sociedad se expresó, manifestó, fue hermoso ese movimiento, pero era una sociedad sin dirigentes. No era para negociar con nadie, sino simplemente para que se recogiera ese clamor y se entendiera los signos de los tiempos. Y por eso llamábamos de salvación, porque era algo como que venía en picada y de momento se detiene. Y esa es la responsabilidad que tenemos, el compromiso que hay de responder a ese clamor. Y bueno, en este tiempo y precisamente en el espíritu de la salvación que usted menciona, hay que tomar decisiones y entendemos que se le haya pedido la renuncia a quienes estaban en las diferentes carteras como ministros y también la toma de decisiones de quienes siguen a ocupar los cargos. ¿Qué parámetros ha seguido en términos generales, señor presidente? Bueno, en efecto, yo pedí a todo el gabinete y todos los elementos clave del gobierno que lo pusieran a disposición sus cargos. No califico a ninguno, sino que realmente lo que quiero es que se establezca un gobierno de consenso nacional que no tenga ataduras ni ligamentos con partido político que quiera ser hegemónico o dominar. De suerte que algunos ministros serán confirmados por el momento crucial que vivimos, pero estamos oxigenando con unas nuevas caras. Yo pedí personas con experiencia, que hayan pasado por el servicio público y que hayan demostrado una gran eficiencia y calidad. Pero también quiero elementos jóvenes que surgen, aquellos que necesitan una oportunidad en la vida para empezar una carrera pública. Y a eso hemos estado dispuestos. Señor presidente, hablando precisamente de esos cambios, hay algunos ministros que han ocupado en otras oportunidades otros puestos también dentro del gobierno y que no han sido tal vez muy bien aceptados por algunos sectores de esta sociedad. Por eso preguntábamos, aparte de esos, ¿qué parámetros? Ahora mi pregunta es, a pesar de esto, ¿vienen más cambios? ¿Se empiezan a hacer otros cambios dentro del gabinete? Tenemos que ir haciéndolos, porque también somos un gobierno de transición, pero de una transición ordenada. Sabemos, con las condiciones económicas y la conflictividad que hay en Guatemala, que no somos un milagro.
eso es claro, pero sí somos una respuesta. Y entonces estamos haciendo un inventario completo del gobierno para la transferencia, pero le queremos transferir un significado, que es la ética política. En este sentido, me imagino que las acciones se van a encaminar a esa necesidad de las diferentes carteras. Entonces, se nombran ministros, usted dice que han estudiado pues a quién poner y ellos pues tienen corto tiempo para ejecutar. Pero ¿con qué recursos? ¿Cómo encuentran las arcas nacionales? ¿Cómo estamos financieramente en el Estado? Sí, comprendemos esas limitaciones, son muy grandes y precisamente esa es la prueba de que nosotros podemos dejar un contenido valioso, significativo, sin necesidad del derroche de los fondos públicos, sino haciendo como hacen todas las familias de Guatemala, vivir dentro de su estrechez, pero vivir honradamente. Insistiendo siempre en el tema de la parte económica, porque para poder implementar, invertir en el tema de infraestructura y proyectos que nosotros imaginamos que en 4 meses harán ustedes todo lo posible por dejar todo preparado al nuevo gobierno para que va a asumir. Fíjese que estamos hablando que son aproximadamente 7.500 millones de dólares, ¿verdad?, el presupuesto que debería ser para el país. Sin embargo, la recaudación no se ha logrado. Estamos en un estado realmente pues en quiebra, o sea, no hay dinero ni para hospitales, ni para seguridad, ni para educación, etcétera. Y si nos comparamos a otros países de Centroamérica, ni siquiera comparémonos con América de Centroamérica, no estamos invirtiendo ni siquiera $1 por guatemalteco en las necesidades básicas. ¿Qué va a hacer usted, señor Maldonado, para poder suplir estas necesidades tan primordiales que ahora tenemos? Problemas muy intensos que estamos viviendo precisamente ahora. Usted lo ha dicho, el presupuesto de este año se cayó. Uno, porque la Corte de Constitucionalidad encontró lesión jurídico-constitucional en algún tipo de recaudación y con eso ya no se cuenta. También el precio del petróleo pues ha ido a la baja. Buena noticia para los consumidores, los guatemaltecos, pero muy mala noticia para las finanzas porque ese dinero deja de percibirse. Y otros factores ominosos como la moral tributaria que no deja de perjudicar, porque la gente se siente engañada que al pagar sus tributos estos hayan sido desviados en una buena proporción. Pero con el Ministerio de Finanzas hay un cálculo de prioridades. Primero, que debe de pagarse todos los sueldos y prestaciones hasta el 31 de diciembre. Es decir, que eso se pagará puntualmente. Segundo, el abastecimiento hospitalario y servicios sociales clave. Tercero, el pago de la deuda. Eso no podemos dejar de hacerlo porque va el honor, la dignidad y el crédito de Guatemala al exterior. Y salvando esas prioridades, pues ya veremos cómo vamos atendiendo lo demás, incluyendo en las prioridades la administración de justicia, porque no podemos quedarnos sin ese factor. Y eso implica tribunales, Ministerio Público. Pero el Estado está funcionando y seguramente las arcas estarán recibiendo los tributos de los contribuyentes. ¿Cuál es la dinámica hoy por hoy de esa recaudación y de la ejecución que les toca decidir? Racionalizar, porque se recibe todos los días, llega dinero de los contribuyentes y todos los días se distribuye. Pero eso sí, sabiendo que tenemos ese marco de prioridades, el cual debe ser atendido. Por ejemplo, la publicidad oficial suprimida, algunos gastos superfluos suprimidos, plaza que queda vacante ya no se vuelve a llenar, pero además, y en esto pues queremos hacer un examen que nos ha costado mucho por la opacidad del Estado mismo, pero aquellas plazas innecesarias las tenemos que cancelar.
un gobierno más pequeño. ¿Sí? Vamos a seguir hablando al respecto de todas estas medidas, de estas decisiones que se están tomando desde la perspectiva del presidente de la República, obviamente con su vicepresidente y la Junta de Gabinete, pero tenemos que hacer esta pausa. Interesante entrevista desde Casa Presidencial de Albavisión, Telediario y Noti7. Volvemos de inmediato.